Bueno, hoy vamos a dar gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder saludar a la audiencia de Radio Nazaret. Créame que para mí es una enorme bendición tener esta oportunidad donde puedo saludar a cada persona que está pendiente de este programa, pues estamos ya a mediados casi de este mes de enero del año 2019. Ya casi vamos a estar a medio mes. Qué tremendo cómo pasa el tiempo de rápido. Y obviamente así es la vida del hombre. Estamos de momento saludables y de momento se nos van yendo las fuerzas, se van yendo los años, pero es natural. De hecho dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Así es que no quiero hablar de muerte en este momento. Solamente quiero hablarle de que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Vamos a orar para decirle a Dios que nos dé la porción que Él ha preparado para nosotros en este día y que de esta manera pues podamos ser edificados con su palabra. Buen Dios, en esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder conectarnos por medio de las ondas radiales y poder de esta manera llegar a los oyentes. Yo sé que es una bendición la que tú nos permites, el tener el enorme privilegio de poder tener libertad de expresarnos, de poder ser edificados por medio de tu palabra sin restricción alguna. Así es que muchas gracias. Solo te pido que me des siempre, como lo he dicho, la gracia para darme a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que sin lugar a duda es una bendición tener esta oportunidad. Y quiero que tome nota de lo que vamos a compartir, si es posible. Anotar los versículos de donde vamos a hablar. Quiero que ponga mucho cuidado, ya que es la palabra de Dios y que debemos de atesorarla en el corazón. Para que la palabra pueda dar efecto en nuestra vida tenemos que atesorarla. Así es que yo le he puesto al tema examinándome quién soy y cómo estoy ante Dios. ¿Por qué le puse ese tema? Porque veo en la palabra en 1 Corintios 2:11 dice de la siguiente manera: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amados oyentes, cada uno de nosotros, los seres humanos, sabemos quiénes somos y cómo estamos ante los ojos de Dios. Porque Dios, Él escudriña todo, Él ve todo. Así es que nadie puede decir que no se conoce a sí mismo. Dios ha puesto, obviamente, eternidad en el corazón del hombre. Y ha puesto un espíritu en el hombre, un espíritu viviente, que nosotros sabemos quiénes somos. Y sabemos si estamos bien ante Dios. Y créame que cuando veo esto me hace pensar cuando dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, Dios ve nuestro caminar, Él sabe nuestra conducta. Así es que debemos entonces, cada uno de nosotros, los que profesamos creer en Cristo, debemos de saber
quiénes somos y cómo estamos. Así es que yo le invito a que se una a ese examen, porque yo me tengo que examinar también. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Toda persona que un día confesó que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió y que Él resucitó para darnos vida, y si esta persona hizo esa confesión de fe, es cuando se efectuó ese nuevo nacimiento del cual habla Jesús a Nicodemo, que le dijo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero cuando hemos confesado a Jesús como el único y suficiente Salvador, no debemos de conformarnos hasta allí, sino que debemos de pasar al segundo paso, que es un acto de obediencia. El bautismo es un acto de obediencia, por lo tanto, nosotros debemos de obedecer. Y entonces, si estamos examinándonos cómo estamos ante Dios, si estamos en la fe, que es en Cristo Jesús, obviamente, entonces quiere decir que vamos por buen camino y no debemos de acomplejarnos por lo que se dice de los creyentes, porque a los cristianos los critican mucho. Y usted debe de saber, a la luz de la palabra, cómo usted está. Yo sé quién soy, cómo estoy ante los ojos de Dios. Y por eso muchas veces me atrevo a dar palabra de Dios, porque sé que es una palabra que viene de un corazón que Dios aún sigue restaurando, pero que lo ha restaurado a un nivel donde puedo testificar con mi vida de que sí, realmente el Espíritu Santo está obrando, está operando mi vida cada día más, y la manifestación de ese gozo que siento, eso me da testimonio de que estoy en la fe. Esa paz que tengo, esa tranquilidad que siento, eso solo puede darlo el Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Entonces debemos de nosotros practicar la fe, crecer en fe. Algo que a mí me gusta siempre es ser positivo. De momento vienen así como rasgos de negatividad, de incredulidad, y yo reprendo ese pensamiento de inmediato. ¿Sabe por qué? Porque ya no es para un creyente el ser negativo. Siempre hay gente que dice, no, yo no es que sea negativo, lo que yo soy es una persona realista. Pero ¿sabe qué? Lo tremendo es que las personas que dicen que ellas son realistas son aquellas que son personas naturales, que no perciben las cosas que son del espíritu, porque lo espiritual para el hombre sin Dios, para él son locura y no las puede entender. En cambio, para el que es espiritual, la sabe discernir espiritualmente. Entonces es importante, amado oyente, que usted, al igual que su servidor, nos examinemos. ¿Realmente soy hijo de Dios, nacido de nuevo, que he visto el reino de Dios y que estoy ya disfrutando en el reino de Dios? Usted sabe cómo está. Si usted no está bien en el camino de la verdad, este es el tiempo que usted procure crecer en fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros crecemos en la fe que es en Cristo Jesús, vamos a agradar a Dios. Porque dice en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo más precioso de todo es que dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y sabe qué? Que Él es galardonador de los que le buscan. Qué regalo más grande el que tiene el creyente, que realmente está en la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que practica la fe en Cristo Jesús tiene la bendición que va a ser galardonado por Dios. ¿Y quién no quiere eso? Ser galardonado por Dios. Entonces, necesario es entonces que entendamos que
si no estamos haciendo uso de la fe, no estamos agradando a Dios. Por lo tanto, estamos sin el favor de Dios. Porque alguien que no haya gracia ante los ojos de Dios está desamparado. Y creo que es bien importante que nosotros disfrutemos, aprovechemos la gran oportunidad que tenemos de poder examinarnos y ponernos a cuenta. Si las cosas no están andando muy bien, es importante que nosotros nos pongamos en orden. Yo estaba compartiendo este versículo en el capítulo 26 de Isaías, donde dice: tú guardarás en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué precioso es saber que el que está practicando la fe en Cristo Jesús, el Dios lo guarda en completa paz. ¿Por qué? Porque sus pensamientos perseveran en Él. Confía el hombre en Dios y va a tener paz. Pero las personas hoy en día han perdido la paz. La paz que Jesús dijo que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Él da, no es como la que el mundo da. El mundo da paz cuando las cosas marchan bien, cuando los recursos económicos son abundantes, cuando todo marcha bien, hay paz en la vida del hombre. Pero es una paz pasajera. Pero la paz que es fruto del Espíritu Santo, esa paz solo la puede tener aquel que está viviendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha perdido la paz, amado oyente, usted debe de recuperarla. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición que el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad. Si usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Se ha descuidado. Usted no está viviendo en el reino de Dios. Y es necesario que usted le haga una invitación al Espíritu Santo a que venga a vivir en usted para que Él lo pueda guiar a toda la verdad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que son o que habrán de venir. Así es que yo le invito a que nos examinemos si realmente estamos viviendo como hijos de Dios. Mire qué bonito lo que dice. Me gustan estos versículos porque habla del Espíritu Santo, que es el guía que nos enseña la verdad. 16:13 de Juan dice, y esto lo dijo Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es para los creyentes, para los que están espiritualmente fortalecidos, aquellos que su pensamiento está siempre en el Señor, que están procurando agradar a Dios en todo. Aquella persona que está constantemente orando, diciéndole al Señor: yo quiero ser un hijo obediente a tu palabra, yo quiero ser una mejor persona, quiero ser alguien que manifieste tu gracia, que manifieste tu misericordia. Entonces usted va a ser guiado por el Espíritu Santo y va a ser fácil vivir el Evangelio, va a ser fácil que usted sea bendecido. Así que yo le invito en esta hora a que procuremos con diligencia atesorar este mensaje, porque es para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Así es que yo le invito en esta hora que procure de alguna manera aprovechar la oportunidad que tenemos de ir mejorando como creyentes. San Juan capítulo 14 verso 17 dice de la siguiente manera: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué bendición más grande tener esa compañía, esa fiel compañía. Por eso es tremendo cuando yo veo personas que dicen que se sienten solos, que tienen miedo. Yo creo que es bien importante que nosotros aprovechemos esa oportunidad de saber que no estamos solos, no hemos quedado solitarios, no somos creyentes solitarios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que estará
morando en la vida de cada creyente, de aquella persona, obviamente, que califique. Y si nosotros no estamos calificando para que el Espíritu de verdad nos guíe a toda la verdad, debemos de procurar entonces ver qué está pasando, examinarnos qué estará pasando en mi vida, por qué no siento el fluir del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, cuando Jesús da la promesa, donde dice Lucas capítulo 24, verso 49, he aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Una recomendación que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Por lo tanto, si usted es una persona de los que ha creído en Jesucristo y está obedeciendo la doctrina de Cristo, usted es un discípulo del Señor y usted debe de ser obediente, debe permanecer congregándose, debe permanecer escudriñando la Escritura, debe permanecer en un lugar, no andar de aquí para allá, de allá para acá. Usted debe establecerse en un solo lugar, esperando a ser bendecido hasta que seáis investidos de poder, le dijo el Señor a sus discípulos, de lo alto. Esa investidura de poder, amado oyente, está vigente. Si usted persevera, por eso yo siempre me ha gustado hablar de la perseverancia, que la perseverancia tiene su recompensa. A los discípulos se les dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investidos del Espíritu Santo, hasta que seáis investidos del Espíritu Santo de lo alto. Entonces, cuando el creyente es obediente y está constantemente presentándose ante Dios como una persona necesitada, yo creo que va a venir el momento donde usted va a poder experimentar la presencia de Dios en su vida, usted va a poder disfrutar de las bendiciones que Dios da, y va a poder ser una persona bendecida, disfrutando en el reino de Dios, aún estando aquí en la tierra todavía. Acuérdese que es bien importante que nosotros nos examinemos cómo estamos, porque sí, nos podemos descuidar como que si estamos bien, pero ahora que usted está escuchando que necesario es que nos examinemos para saber cómo estamos, ¿qué quiere decir examinarse? Ponernos a meditar si realmente estamos viviendo la vida como hijos de Dios. Porque no es posible que una persona diga que es creyente y está desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque su conducta ante los ojos de Dios es desagradable. Y si es desagradable la conducta ante los ojos de Dios, usted no puede estar manifestando una vida fructífera, no puede estar manifestando una vida ejemplar. Y nosotros como creyentes, recuérdese que lo que siempre le he venido hablando acerca de lo que la misma Escritura dice, que nosotros somos linaje escogido. Y si somos linaje escogido, por lo tanto somos gente de que tenemos ya esa bendición de ser ejemplo de los hijos, de que somos hijos de Dios. Entonces, no podemos estar actuando como personas que actúan sin entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo veo muchas personas que muchas veces se asustan cuando uno dice, el Señor me habló. Pero si tenemos una relación con Dios, obviamente Dios nos habla. Dios nos habla y el lenguaje de Dios es de corazón a corazón. Cuando Dios le inquieta a usted su corazón y le da el discernimiento para saber si Él está hablando, usted debe de gozarse. Usted no debe pensar en que Dios no habla, porque entonces las cosas no están bien. Entonces yo creo que hay una necesidad muy grande de que nosotros empecemos a practicar la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que dice en la palabra. La palabra habla bien claro y dice que debemos de saber si estamos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Será que estoy practicando la fe? Debemos entonces probarnos a nosotros mismos.
¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que estamos en Cristo Jesús, nosotros debemos de regocijarnos, estar contentos, estar seguros de que la bendición que tenemos es muy grande y esa bendición alcanza a aquellas personas que aún no entienden todavía lo espiritual. Entonces no tratemos de hacer entender a la gente el Evangelio. El Evangelio lo va a entender toda persona que nace de nuevo y que empieza a capacitarse por medio de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay gente que quiere hacer entender al hombre natural y eso es imposible. Quien convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Para eso fue dejado, para convencer al hombre y a la mujer que está en pecado. Entonces no tratemos de querer que las personas entiendan este evangelio si no se les ha revelado definitivamente. Si aún nosotros que ya estamos en la fe, nos cuesta muchas veces, ¿qué de aquellas personas que ni siquiera han nacido de nuevo? Por eso yo no me gusta contender, las contiendas a mí no me gustan. Yo siempre trato de hablar con la gracia que Dios me da, con las personas que no son cristianas. Yo siempre trato de explicarles de que necesario es que ellos reconozcan su condición que tienen, que a través de la palabra entendemos que el hombre está muerto en delitos y pecados y que es necesario reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Allí nace el creyente, cuando reconoce que es pecador, pero que Jesús murió para limpiar y para perdonar su pecado. Entonces yo le explico a la gente, le digo, usted el evangelio no lo va a entender de momento, porque hay gente que se preocupa y dice, ¿cómo voy a dejar de ir a los bailes? ¿Cómo voy a dejar de echarme los tragos? ¿Cómo voy a dejar de andar en la mujeriada si eso es mi deleite? Y empiezan a poner tantas excusas. ¿Y por qué? Porque se hayan incapaces de poder cambiar. Pero entonces les digo yo, es que una casa no se comienza del techo hacia abajo, se comienza del arranque de abajo hacia arriba. Entonces, de igual manera, la vida del creyente comienza primero confesando el pecado, recibiendo a Jesús como el único y suficiente Salvador, y después seguir nutriéndose con las enseñanzas que están establecidas en la palabra. Y por eso que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos corrige las cosas que están malas, nos enseña cómo ser mejores personas. Entonces uno le pone fe. Yo recuerdo que lo he puesto de ejemplo en mi vida personal, cosas que a mí me costaba cambiar. Yo empecé a orar y empecé a decirle al Señor que me quitara esos malos hábitos, que yo estaba seguro a la luz de la palabra que eso desagradaba a su santidad. Entonces yo empecé a pedirle al Señor y Dios me ha dado muchos cambios. No le digo que ya terminó de hacer cambios en mi vida. Dios sigue cada día mostrándome que necesito ser mejor, y bajo esa fe inquebrantable que siento en mi corazón, estoy diciéndole constantemente al Señor que quiero ser un mejor mensajero, una mejor persona, un mejor amigo, un mejor hijo, un mejor padre y un mejor esposo. Y así, si usted le pone fe a este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted se va a convertir en una persona digna de admiración de los demás. Aún las personas mundanas que no quieren saber del evangelio muchas veces van a hablar de usted, que han visto que usted se ha convertido en una nueva persona, en una persona que no era lo que era antes. Entonces eso es bueno, que aún la demás gente testifique de que usted es una persona que conoce, ¿verdad?, el camino de la verdad y que está procurando practicar el caminar en ese camino. Entonces yo les recomiendo en esta preciosa hora de que disfrutemos este evangelio. ¿Pero cómo? Reconociendo que necesitamos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y si estamos en la fe que es en Cristo Jesús, créame, con todo mi corazón le digo en esta hora que usted estará agradando a Dios. Y toda aquella persona que agrada a Dios va a ser bendecida. El favor de Dios va a estar fluyendo en su vida. Y usted va a ser una persona de bendición en su comunidad, en su municipio, en el caserío, en el lugar donde usted esté. Si usted es una persona que está en la fe, que es
en nuestro Señor Jesucristo, usted va a ser una persona muy bendecida, una persona que va a disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz solamente la da el Señor Jesús. Por eso yo le invito a aquella persona que se ha sentido que no ha fluido en el Evangelio, que no ha disfrutado este Evangelio. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos disfrutando el Evangelio? Fíjese que hay cosas sencillas que uno se da cuenta si estamos bien o estamos mal. Como por ejemplo, hay personas que no se gozan de los logros que un hermano tiene. Incluso hay personas que no se gozan cuando alguien en la iglesia canta bonito, por ejemplo. No se gozan. Entonces quiere decir que hay alguito ahí en su corazón. Hay gente que no se alegra de ver que una persona ha triunfado, por ejemplo, en los estudios o en el trabajo, en muchas cosas. Vemos manifestaciones de personas que dicen ser creyentes. No les importa lo de los demás. Pero una de las características de una persona que está practicando la fe en el Señor es que se goza aún de los logros de otra persona, de los triunfos de otra persona. Pero aquel personaje que está más carnal que espiritual, no le importa lo de los demás. Si ve problemas en las demás personas, no le importa. Si ve que hay personas que se están gozando por sus triunfos, no les importa tampoco. Pero aquel que se goza cuando ve a otros que se gozan, cuando se preocupa de la necesidad de los demás, esa es una buena señal que estamos en el camino de la verdad, que estamos practicando la fe en el Señor. Entonces, cuando vemos que hay personas que les está yendo mal, ¿qué es lo que podemos hacer como creyentes? Pues orar para que Dios tenga misericordia y para que se les revele que muchas veces se les está yendo mal a las personas su vida. ¿Por qué? Porque están en desorden. Entonces, en vez de criticarlas, en vez de hablar mal de esta persona, ¿qué es lo que hacemos? Oramos por ellas. Y Dios se está agradando de que nosotros tengamos fe, de que un día nuestros hermanos, nuestros vecinos se conviertan a Cristo, que vivan una mejor vida, que estén más saludables. Entonces, esa es una señal de alguien que está en la fe. Y eso es agradable a Dios. Yo voy a orar en esta hora para decirle al Señor que nos dé ese privilegio de estar en la fe que es en Cristo Jesús, para que de esa manera estemos siendo aprobados. ¿Por qué? Muchos van a ser reprobados o descalificados. ¿Por qué? Porque se conformaron con decir que eran creyentes y empezaron a congregarse, pero no cambiaron su estilo de vida. Solamente fue como un trasplante de una iglesia tradicional a otra, pero su conducta sigue siendo lo mismo, mala. Y eso no es bueno. Si es que yo solamente estoy como un mensajero de parte de Dios para decirle que nos pongamos a cuenta, si estamos aprobados, sigamos adelante para que terminemos la carrera con gozo. Al menos su servidor, ese es el anhelo que tiene, terminar la carrera con gozo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este privilegio que me has dado de enviar este mensaje que lleva vida, lleva bendición, lleva la aprobación. Si realmente estamos practicando la fe, sabemos que tú te vas a agradar de nosotros y nos vas a usar para ser mensajeros efectivos, ser compañeros de milicia con otros que estamos caminando en este camino de la fe, y de esa manera podamos alcanzar muchas almas que están al borde de irse a la perdición. Bendice a cada oyente. Sé que este año 2019 es un año donde tu misericordia se extiende para alcanzar a muchos, porque reconocemos que por eso no ha venido nuestro Señor Jesucristo a recoger a su iglesia, porque la paciencia ha sido tan grande, porque tú quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Bendice a aquellos que han atesorado esta palabra y que pueda fructificar en sus vidas y un día puedan dar testimonio de que estos mensajes vienen directamente bajo la inspiración del Espíritu Santo para edificación de muchas vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que el tiempo ya finalizó. Solo quiero decirle que le amo en el amor del Señor y que siempre ore por este ministerio radial.
No solamente por el programa Proclamando a Jesucristo, sino por todos los programas que se llevan a cabo en la radio que están edificando vida. Yo me gozo cuando veo a los locutores empeñados en bendecir. No solamente están entreteniendo a la audiencia, no, están bendiciendo a los oyentes, y así nosotros los mensajeros estamos necesitados de que oren por nosotros para que Dios nos dé mensaje fresco, palabra fresca para poder edificar vidas. Será hasta la próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Gloria al Señor.